Episodio número 12. ¿Cómo nos conocimos? Or my accidental but important trip to Valencia. Hola estudiante, recuerda usar la transcripción gratuita del episodio y las flashcards de vocabulario para memorizar, retener todas las palabras nuevas y expresiones que vas a aprender. Puedes obtener las transcripciones y las flashcards en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Hay una persona que nos ha hecho varias recomendaciones de temas para el podcast y queremos agradecérselo porque son muy buenas y hoy vamos a hablar de una de ellas. No conocemos su nombre, no sabemos si es un hombre o una mujer, no sabemos su país, así que podemos llamarle, pues, Andrea. Así que hoy vamos a hablar de un tema, para nosotros al menos, bastante interesante, que es cómo nos conocimos. En realidad es bastante... Iba a decir millennial, pero no es ni millennial porque conozco a un montón de parejas que se han conocido así con 20 años, con 30, con 40, con 50, con 60 y con 70. Porque sí, conozco a personas, no voy a decir nombres, que usan Tinder con 70 años, que está muy bien. Sí, pero Tinder es normal, pero las circunstancias en las que nos hemos encontrado no son normales. Vale, vamos a situar al oyente en el espacio-tiempo. Valencia, septiembre de 2016. El inglés llega a Valencia. Pues primero, iba a decir que hemos hablado un poquito de este tema, ¿no? Porque ¿te acuerdas que en los primeros episodios, no creo que hicimos, no me acuerdo de si lo grabamos o no, donde hablamos de nuestras relaciones anteriores? Sí, creo que sí. ¿Sí? Así que en ese momento era abogado y era recién cualificado como abogado y te dan normalmente 5 o 6 semanas de vacaciones para disfrutar de la vida antes de arruinarla como abogado, sin tiempo libre, sin salir de la oficina. Así que decidí ir a España porque me encantaba, quería aprender español mejor y pensaba que los chicos españoles eran muy guapos. Y por eso decidí ir a España de nuevo para efectivamente y para ser sincero, viajar por todos los pueblos españoles conociendo a muchos chicos guapos y saliendo a tomar cócteles y cosas así. Y es ridículo, pero solo decidí ir a España en el último minuto porque quería ir a Cuba, pero no entendí muy bien el sistema de visado y pensaba que sería muy difícil ir. Así que en el último momento cambié de opinión y me fui a España. Y solo fui a Valencia porque era la ciudad más grande que nunca había visitado hasta entonces. Así que fui a Valencia. Comencé mi viaje en Valencia. Y nos conocimos literalmente mi primer día ahí. Pero es extraño porque tú antes habías vivido en Londres. Exacto. Yo en ese momento estaba en Valencia viviendo, pero había vivido en Londres. No nos conocíamos y nos encontramos en la app que he mencionado antes, en Tinder. El día que tú llegaste, quedamos, yo te vi, dije, bueno, quiero practicar mi inglés. Sí. ¿Quieres decir, viste mi perfil? Sí, vi tu perfil en Tinder, pensé, pues este chico tiene mi edad, me gustaría practicar mi inglés. Parecía un poquito rough. Es verdad que en las fotos no parecías como tú eres. Sí. Parecías un poquito... Más chungo. No chungo, pero no sé, la ropa que llevabas en las fotos no se correspondía con tu estilo.
Pero bueno, pensé, bueno, me apetece quedar con él y tomar una cerveza. Sí, pues el oyente debería saber o debe saber que mi estilo de moda es muy relajado. Muy, muy relajado. Así que cuando tuve esa foto, creo que, o cuando tenía esa foto en mi perfil, creo que probablemente me estaba esforzando, que me había hecho el pelo, por ejemplo, y Sí. cosas así. Así que yo pensaba que era yo en mi mejor momento, lo que creo que todo el mundo hace, ¿no? Pero todo el mundo me dice que yo no soy el mejor juicio de o juez, quiero decir, de cómo estoy mejor, ¿no? Ujú. Que a veces tengo las opiniones bastante mal formadas sobre mi propia apariencia. Ok, lo he explicado bastante mal. ¿Sabes lo que quiero decir? No, no, lo he entendido perfectamente. Que tú eres el peor juez de tu apariencia o tu Sí. estilo. Cuando pienso que estoy guapo, no estoy nada guapo. Y al revés. Estaba, mientras decías que tu estilo, estabas definiendo tu estilo, yo estaba mirando mis pantalones vaqueros que están literalmente rotos por todas partes. Bueno, Sí, pero por el gimnasio, por el progreso. sí. Que es verdad que cuando te vi en persona pasaron dos cosas. Primero, me sorprendió mucho tu mirada, tus ojos, y como que hubo como una Son muy conexión. pequeños. Sí, pero a pesar de tener ojos pequeños, hubo como una conexión bastante grande y pensé, wow, es mucho más atractivo que en las fotos. Mm. Que normalmente en el mundo de las apps para conocer gente, pues a veces pasa que la gente pone fotos que son antiguas o con mucho filtro Ujú. o cosas así, y en tu caso fue al contrario. Fue una sorpresa incluso más positiva. Y luego empezamos a hablar y me gustaste incluso más de lo que pensaba. Aunque al principio no me acuerdo, no quería hablar español o no quería escuchar español. Me dijiste que no querías hablar en español, tenías mucha... estabas un poco tímido, Sí. tenías un poco de vergüenza de hablar en español. Aunque pudiera hacerlo. Sí, 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 sí. De hecho, después enseguida empezamos Sí. a empezar nuestro método de un día español, un día inglés, que 6 años después todavía Mm. lo continuamos. Bueno, yo en ese momento no tenía trabajo y no tenía dinero, así que decidí llevarte a un lugar que es súper barato, como muy de bajo coste, donde la cerveza costaba 1 euro. Y Fue mi idea, ¿no? Es que siempre he querido ir. Fue tu idea. estoy casi seguro de que sí. Deberíamos ir ahí para nuestra luna de miel. Sí. Volver a Benidorm. Bueno, claro, porque nos conocimos y fue muy intenso porque tu intención era pasar ese mes en España en diferentes lugares, en diferentes ciudades, pero tu intención era quedarte en España un mes, pero visitar diferentes ciudades, pero por por alguna razón, te quedaste en Valencia conmigo. Sí, eso es verdad, porque no sé si lo has explicado o no en otro podcast, claro, porque estabas en España cuando antes habías vivido en Londres. Y por eso, por la tragedia que habías sufrido, no quería darte la presión o ponerte presión. Así que al fin de cada semana decía tonterías como, pues me gusta bastante Valencia. Quizás me quedo unos días más. ¿Qué te parece? De una forma que estaba tratando de ser sutil. Pero claramente, pues supongo que era muy obvio. Y estaba comportándome como un niño. Literalmente estaba en mi hotel o en mi Airbnb, mi hostel, esperando tus mensajes como un psycho.
Am, y sí, así que quizás deberíamos eliminar esa parte. ¿Por qué? No lo sé, pues parezco incluso más loco de lo que soy. No, está bien. La verdad es que yo pensaba que estabas muy relajado. Nunca noté que me ponías ninguna presión Sí, pues me gustabas mucho, me gustabas muchísimo. y ahora no. Pues ahora te conozco. Y es diferente, ¿no? Es como claramente me gustas mucho, pero es como ahora te amo y antes apenas pues no nos conocíamos. ¿Cuál es la diferencia entre querer y amar? Pues para mí amar es un sentimiento más profundo que es, pues no, retiro eso, porque dices generalmente a tu familia te quiero. Así que supongo que amar es con más pasión, aunque habiendo visto cómo son las familias españolas, creo que a veces las familias entre sí son más apasionadas en España que unas parejas inglesas. Así que quizás debería decir siempre querer, porque no soy capaz de la pasión española de amar. No, sí eres capaz, sí puedes. Bueno, sí, efectivamente, yo estaba en España porque acababa de perder a mi padrastro y pues bueno, nos encontramos en un momento un poco complicado Mm, para mí, también en un momento de cambio para ti, sí. porque te ibas a trabajar como abogado cualificado con Mm. el título. Y no estaba viviendo en España ni en Inglaterra. Estuve viviendo en ese momento en Alemania, Ujú. trabajando allí. Así que sí, sabíamos que sería muy difícil salir como Ujú. pareja mientras tú estabas en Valencia y luego Barcelona y yo en Alemania. Y aquí es donde empieza, bueno, tomamos la decisión de que merece la pena eh, tener una relación y una relación A distancia. a distancia. Y pues efectivamente yo me voy a vivir a Barcelona porque encuentro trabajo allí, tú vives en Frankfurt y me gustaría que hablásemos un poco porque posiblemente muchas de las personas que escuchen podcast para aprender idiomas como el nuestro sea porque han encontrado una pareja en otro lugar y quieran aprender español para comunicarse con ellos o con su familia y quizás parte de nuestros oyentes han tenido o tienen una relación a distancia, Mm. ¿no? Y quedas mucho más difíciles que nuestra, porque si, por ejemplo, sales con un colombiano Ujú. y eres francesa, sería muy difícil para ellos, porque para nosotros era relativamente fácil. Podíamos vernos cada 2 fines. Sí, estuvimos... Realmente tampoco fue tanto a distancia. Desde septiembre, empezamos en septiembre de 2016 y yo me mudé a Londres, nos mudamos juntos en enero, en marzo... Eran 18 meses. Sí. Sí, es bastante. Para Sí, mucha bueno. gente diría que es bastante. Sí, pero efectivamente tú estabas en Frankfurt, en Alemania, yo estaba en Barcelona. Afortunadamente son dos ciudades con muy buenas conexiones. Eh, Tú eras abogado y yo tenía también un trabajo donde tenía un buen salario y podíamos viajar, vernos, quedar en una ciudad intermedia, ¿no? Estuvimos en Milán, en Glasgow para el primer aniversario. De donde es mi madre. Así que nunca, pues como adulto, nunca había estado. Así que fue una experiencia muy guay ir a Glasgow. Es como, supongo que tenemos oyentes escoceses. Seguro. Hola. Yo ahora estoy leyendo un libro que se llama Young Mango. ¿Mungo? ¿Young Mungo? ¿Cómo se pronuncia? Supongo manga, Mango. pero no en este acento mío. ¿Tu acento no es escocés? Ojalá pudiera hacerlo. Creo que es muy bonito, especialmente el acento de Glasgow. Mm. Creo que es muy bonito, muy mono. Pero
a pesar de haber escuchado toda la vida a mi madre diciendo mi nombre y, pues claro, todas las palabras con un acento escocés, pero especialmente los nombres de sus niños que son muy escoceses. Sí, es como me encantaría poder hacerlo, pero no puedo. Así que estoy muy celoso de nuestros oyentes escoceses. El inglés tiene muchas cualidades positivas, pero una que no tiene es la capacidad de imitar acentos. Sí, en inglés. O en español, en cualquier idioma. Tengo mi acento extranjero para todos los idiomas que hablo y siempre es lo mismo para cada uno. ¿Y qué iba a decir? Ah, sí, que podríamos llamarme Beth, porque inmediatamente después de que yo hablé, me llamaste el inglés. Y podríamos decir el escocés o el británico en vez de el inglés. Aunque sea mucho más común decir en español el inglés. Sí. Sí, porque bueno, es verdad que en España y creo que en casi cualquier país del mundo a veces se confunde el término inglés con británico, ¿no? O Inglaterra con Reino Unido. Sí. Pero es que, la verdad, yo espero ser británico el año que viene, conseguir mi pasaporte británico, pero no sé la diferencia entre, por ejemplo, Reino Unido y Gran Bretaña. ¿Cuál es te juro, Sí, ¿de verdad? no lo sé. Pues es muy fácil esa división. Al menos es como la definición más simple de eso, que es el Reino Unido es Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Así que es el Reino Unido entre Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Mira, Sí. decimos en español que nunca te irás a la cama sin saber una cosa más. Creo que vamos a dejarlo aquí porque el episodio se está haciendo muy largo. Largo. Aunque no tenga nada que ver con nuestro tema. Pues entonces, muchas gracias especialmente para Andrea. Y Sí. Y gracias a ti también por escucharnos una semana más. Te esperamos en el próximo episodio, el inglés y yo. Y gracias, un abrazo. un abrazo grande. Chao, chao.